El día que me fui de casa por primera vez para ir a la universidad era un día soleado, lleno de esperanza y optimismo. Lo había hecho bien en la escuela. Las expectativas sobre mí eran altas y entré llena de alegría en la vida estudiantil de clases, fiestas y robos de conos de tráfico. Las apariencias, por supuesto, pueden ser engañosas y en cierta medida esa persona luchadora, enérgica, que iba a clase y robaba conos, era una apariencia, aunque una muy bien elaborada y convincente. En el fondo era muy infeliz e insegura y en esencia asustada. Asustada de otras personas, del futuro, del fracaso y del vacío que sentía dentro de mí. Pero era experta en ocultarlo y desde el exterior parecía ser alguien con todo para esperar y aspirar. Esa fantasía de invulnerabilidad era tan perfecta que hasta yo misma me engañé. Y conforme el primer semestre terminó y comenzó el segundo, nadie podría haber predicho lo que iba a suceder. Salía de un seminario cuando empezó, tarareando para mí misma, moviendo mi bolso, igual que cientos de veces antes, cuando de repente oí una voz que decía con calma: ella está saliendo de la habitación. Miré alrededor y allí no había nadie. Pero la claridad y firmeza del comentario eran inconfundibles. Agitada, dejé mis libros en las escaleras y corrí a casa. Y ahí estaba otra vez. Ella estaba abriendo la puerta. Ese fue el comienzo. La voz había llegado y la voz persistió. Días, luego semanas, seguía y seguía, narrando todo lo que hacía en tercera persona. Ella está saliendo de la biblioteca, ella está yendo a una clase. Era neutral, impasible e incluso después de un rato extrañamente sociable y tranquilizadora, aunque me di cuenta de que su exterior tranquilo a veces se esfumaba y ocasionalmente expresaba mi propia emoción inexpresada. Por ejemplo, si yo estaba enfadada y tenía que ocultarlo, lo que hacía muy a menudo, siendo muy hábil para ocultar lo que realmente sentía, entonces la voz sonaba frustrada. De lo contrario, no era ni siniestra ni inquietante, aunque incluso en esos momentos estaba claro que tenía que comunicarse conmigo sobre mis emociones, especialmente las emociones que eran remotas e inaccesibles. Entonces cometí un error fatal. Le hablé a una amiga sobre la voz y se horrorizó. Había comenzado un sutil proceso de condicionamiento, la implicación de que la gente normal no escucha voces y el hecho de que algo andaba en mí muy mal. Tal temor y desconfianza fueron contagiosos. De repente la voz ya no parecía tan benigna. Y cuando ella insistió en que buscara atención médica, acepté obligada, lo que probó ser el error número 2. Pasé algún tiempo diciéndole al médico de la universidad lo que creía que era el verdadero problema: ansiedad, baja autoestima, temores acerca del futuro, y fui recibida con aburrida indiferencia, hasta que mencioné la voz. Después de lo que se le cayó el bolígrafo y comenzó a interrogarme con una muestra de verdadero interés. Y para ser justos, yo estaba desesperada por interés y ayuda, y comencé a hablarle de mi extraño comentarista. Y en ese punto la voz dijo: ella está cavando su propia tumba. Me enviaron a un psiquiatra, quien además tuvo una visión sombría de la presencia de la voz, interpretando después todo lo que dije a través de una lente de locura latente. Por ejemplo, yo trabajaba en una cadena de televisión de estudiantes que emitía noticias en el campus, y durante una cita que se estaba alargando le dije: lo siento, doctor, me tengo que ir, yo leo las noticias a las 6. Ahora en mi historia clínica consta que Eleanor tiene delirios de ser una presentadora de noticias. Fue en ese punto que comenzaron los hechos que rápidamente me sobrepasaron. Siguió un ingreso en el hospital, el primero de muchos, un diagnóstico de esquizofrenia vino después, y entonces lo peor de todo, una sensación tóxica, atormentada, de inutilidad, humillación y desesperanza sobre mí y mis posibilidades. Habiendo sido animada a ver la voz no como una experiencia, sino como un síntoma, mi miedo y mi resistencia hacia ella se intensificó. En esencia, eso supuso tener una postura agresiva hacia mi propia mente, una especie de guerra civil psíquica, y esto provocó que el número de voces aumentara, fueran progresivamente más hostiles y amenazantes. Impotente y desesperada, empecé a retirarme a ese mundo interior de pesadilla en el que las voces estaban destinadas a convertirse tanto en mis perseguidores como en mis únicos compañeros. Me dijeron, por ejemplo, que si me sentía digna de su ayuda podrían cambiar mi vida a como había sido antes. Y establecieron una serie de tareas cada vez más extrañas, un tipo de trabajo herculano. Empezó siendo muy pequeño, por ejemplo, arrancarme 3 hebras de pelo, pero gradualmente creció a extremos, terminando en órdenes de hacerme daño a mí misma y una instrucción especialmente drástica. ¿Ves ese profesor de allí?
¿Ves ese vaso de agua? Pues cógelo y échale el agua delante de los otros estudiantes. Lo que hice, y no hace falta decir que no me ganó las simpatías de los profesores. En efecto, un círculo vicioso de miedo, evitación, desconfianza y malentendidos se había establecido. Y esa fue una batalla en la que me sentía impotente e incapaz de conseguir cualquier tipo de paz o reconciliación. 2 años más tarde, el deterioro fue drástico. Hasta ahora tenía todo el repertorio de locura. Voces aterradoras, visiones grotescas, delirios extraños, inmanejables. Mi estado de salud mental ha sido un catalizador para la discriminación, el abuso verbal y la agresión física y sexual. Y mi psiquiatra me había dicho, Eleanor, estarías mejor con un cáncer, porque el cáncer es más fácil de curar que la esquizofrenia. Había sido diagnosticada, drogada, desechada, y fue en ese momento en que estaba tan atormentada por las voces que intenté hacerme un agujero en la cabeza para sacarlas de ahí. Ahora, mirando hacia atrás, en los escombros y la desesperación de esos años, me parece como si alguien hubiera muerto en ese lugar. Y sin embargo, alguien se salvó. Una persona rota y angustiada comenzó ese viaje, pero la persona que surgió fue una superviviente y en última instancia se convertiría en la persona que yo estaba destinada a ser. Muchas personas me han perjudicado en mi vida y las recuerdo a todas, pero los recuerdos se vuelven pálidos y débiles en comparación con las personas que me han ayudado. Los supervivientes, los compañeros escuchadores de voces, los camaradas y colaboradores, la madre que nunca se rindió, que sabía que algún día volvería a ella y que estaba dispuesta a esperarme el tiempo que fuera. El médico que trabajó conmigo por un breve tiempo, pero que reforzó su creencia de que la recuperación no solo era posible, sino inevitable. Y durante un periodo devastador de recaída, dijo a mi familia aterrorizada, no se den por vencidos. Creo que Eleanor puede superar esto. A veces, saben, nieva en mayo, pero al final siempre llega el verano. 14 minutos no es suficiente tiempo para darle total crédito a esta gente buena y generosa que luchó conmigo y para mí y que esperó a darme la bienvenida desde su lugar agonizante y solitario. Juntos forjaron una mezcla de valentía, creatividad, integridad y una fe inquebrantable de que mi destrozado ser podía ser curado y unido. Yo decía que esas personas me salvaron, pero ahora sé que hicieron algo aún más importante, ya que me facultaron para salvarme y, sobre todo, me ayudaron a entender algo que yo siempre había sospechado, que las voces eran una respuesta significativa a sucesos traumáticos de la vida, particularmente de la infancia, y como tal no eran mis enemigos, sino una fuente de conocimiento de problemas emocionales solucionables. Al principio era difícil de creer, no tanto porque las voces parecían hostiles y amenazantes, sino porque un primer paso fundamental era aprender a separar un significado metafórico de lo que anteriormente interpretaba como una verdad literal. Por ejemplo, las voces que amenazaban con atacar mi hogar, aprendí a interpretarlas como mi propio sentido del miedo y la inseguridad en el mundo, en lugar de como un peligro real y objetivo, aunque al principio lo hubiera creído. Recuerdo, por ejemplo, una noche desvelada de guardia en la puerta de la habitación de mis padres para protegerles de lo que pensaba que era una amenaza real de las voces. Dado que tuve un problema fuerte de autolesión, la mayoría de los cubiertos de la casa habían sido escondidos, así que terminé armándome con un tenedor de plástico, de los de picnic, sentada fuera de la habitación, sujetándolo y esperando para entrar en acción si algo sucediera. Era como, cuidado, no te metas conmigo, tengo un tenedor de plástico, ¿sabes? Estratégica. Pero una respuesta posterior y mucho más útil fue tratar de reconstruir el mensaje detrás de las palabras. Así que, cuando las voces me aconsejaban no salir de casa, les agradecía el dirigir mi atención a lo insegura que me sentía, porque si era consciente de ello, podía hacer algo positivo al respecto. Asegurarnos tanto a ellas como a mí misma que estábamos a salvo y no necesitábamos sentirnos asustadas nunca más. Fijaría límites para las voces y trataría de interactuar con ellas de forma asertiva pero respetuosa, estableciendo un proceso lento de comunicación y colaboración en el que podríamos aprender a trabajar juntas y apoyarnos mutuamente. Lo que en última instancia entendería era que cada voz estaba estrechamente relacionada a aspectos de mí misma y que cada una de ellas llevaba una emoción abrumadora que nunca había tenido oportunidad de procesar o resolver. Recuerdos del trauma sexual y el abuso, ira, vergüenza, culpabilidad, baja autoestima. Las voces tomaron el lugar de ese dolor y le dieron palabras. Y posiblemente una de las mayores revelaciones fue cuando me di cuenta de que las voces más hostiles y agresivas
nuevas. En realidad representaban partes de mí que habían sido lastimadas más profundamente. Y como tal, eran esas voces las que necesitaban más compasión y cuidado. Estaba armada con el conocimiento de que al final podría unir mi autoestima destrozada, cada fragmento representado por una voz diferente, suspender gradualmente todos mis medicamentos y retornar a la psiquiatría, pero esta vez desde el otro lado. 10 años después de la primera voz, finalmente me gradué. Esta vez con el más alto grado en psicología que la universidad hubiera dado antes. Y un año más tarde, las maestrías más altas. Lo que digamos no está mal para una loca. De hecho, una de las voces me dictaba las respuestas durante el examen, lo que técnicamente contaría como hacer trampa. Y para ser honesta, a veces me gustaba su atención también. Como dijo Oscar Wilde, la única cosa peor que hablar de ello es no hablar de ello. También te va muy bien en el espionaje, ya que puedes escuchar dos conversaciones simultáneamente. Así que no todo es malo. He trabajado en servicios de salud mental, he dado conferencias, publicado capítulos de libros y artículos académicos y he defendido, y continúo haciéndolo, la relevancia del siguiente concepto, que una cuestión importante en psiquiatría no debería ser lo que está mal en ti, sino más bien lo que te ha pasado a ti. Y durante todo el tiempo escuchaba mis voces con las que finalmente aprendí a vivir en paz y respeto, lo que a su vez refleja una creciente sensación de compasión, aceptación y respeto hacia mí misma. Y recuerdo el momento más emotivo y extraordinario, cuando, apoyando a otra mujer joven aterrorizada con sus voces, fui plenamente consciente por primera vez de que yo ya no me sentía así, sino que finalmente era capaz de ayudar a alguien que sí se sentía así. Ahora estoy muy orgullosa de ser parte de Intervoice, la organización internacional del movimiento de escuchadores de voces, una iniciativa inspirada en la obra del profesor Marius Romm y la doctora Sandra Escher, que localiza a personas que escuchan voces como una estrategia de supervivencia, una sana reacción a circunstancias de locura, no como un síntoma aberrante de esquizofrenia a resistir, sino como una experiencia compleja, importante y significativa a ser explorada. Juntos, concebimos y promulgamos una sociedad que entiende y respeta a quienes escuchan voces, apoya las necesidades individuales de quienes escuchan voces, a los que valoramos como ciudadanos de plenos derechos. Este tipo de sociedad no solo es posible, ya está en camino. Parafraseando a Chávez, una vez que comience el cambio social, no se puede revertir. No pueden humillar a una persona que se siente orgullosa, no pueden oprimir a la gente que ya no tiene miedo. Para mí, los logros del movimiento de escuchadores de voces son un recordatorio de que empatía, compañerismo, justicia y respeto son algo más que palabras, son convicciones y creencias, y que las creencias pueden cambiar el mundo. En los últimos 20 años, el movimiento de escuchadores de voces ha establecido redes en 26 países en los 5 continentes. Trabajan juntos para promover la dignidad, solidaridad y empoderamiento de las personas con sufrimiento psíquico, para crear un nuevo lenguaje y práctica de esperanza, en cuyo centro mismo yace una creencia inquebrantable, el poder del individuo. Como ha dicho Peter Levine, el animal humano es un ser único, dotado de una capacidad instintiva para sanar y el espíritu intelectual para aprovechar esta capacidad innata. En este sentido, para los miembros de la sociedad no hay mayor honor o privilegio que facilitar este proceso de sanación para alguien, dar testimonio, extender una mano, compartir la carga de una persona que está sufriendo y mantener la esperanza de su recuperación. Y asimismo, para los supervivientes del sufrimiento y la adversidad, que recordemos que no tenemos que vivir nuestras vidas siempre definidos por las cosas perjudiciales que nos han sucedido. Somos únicos, somos insustituibles. Lo que hay dentro de nosotros nunca puede ser verdaderamente colonizado, desencajado o quitado. La luz nunca se apaga. Como un maravilloso médico me dijo una vez, no me digas lo que otras personas te han dicho de ti. Háblame de ti. Gracias.